Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora a la cual estén visualizando este video webinar correspondiente a un programa de certificación Green Belt Six Sigma por parte de la firma Solma Soluciones en Manufactura. Mi nombre es Carlos Zamora Servidor y en este webinar pues realizaremos una introducción a lo que es los sistemas de medición, un tema correspondiente a la certificación Green Belt Six Sigma, que se llevará a cabo el próximo mes. Al final de este webinar, pues les estaré poniendo la información propia del programa para que, pues, obviamente, ustedes puedan estar enterados de la información que se presenta en este webinar. Muy bien, entonces, les comentaba, mi nombre es Carlos Zamora Servidor. Soy consultor senior con más de 18 años de experiencia en todas las cuestiones de calidad, excelencia operacional, Lean Six Sigma, Kaizen, productividad. Dentro de mis labores como consultor, pues tiene que ver con todos los procesos de certificación, entrenamientos, asesorías en planta, eh, todo lo que es llevar a cabo despliegues de excelencia operacional, etcétera. Antes de ser consultor, bueno, trabajé 11 años en la industria y dentro de estos 18 años he tenido oportunidad de dar asesoría a empresas metalmecánica, electrónica, automotriz, farmacéutica, metalúrgica, electrónica, alimentos y bebidas, etc. Soy Master Black Belt certificado por la ISCP y tengo una certificación Black Belt General Electric y una Kaizen Manager con General Electric. Me estudié ingeniero mecánico electricista con una maestría en administración. Aquí abajo ustedes pueden ver algunas empresas, no todas, hay más, en las cuales he tenido oportunidad de dar asesoría correspondiente a todo lo que les comenté anteriormente de mis competencias y servicios. Bueno, vamos a ver ahora el tema de los sistemas de medición. En el entrenamiento Green Belt, pues podemos ver que vamos a tener la fase de medición de acuerdo al DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y dentro de esta fase de medición, una de las actividades importantes es validar el sistema de medición. ¿Esto a qué se refiere? Pues para ver si estamos estamos midiendo bien. Le llamamos la confianza de la data. Y Sigma, recuerden que es una metodología de análisis de causa raíz que se debe al análisis de datos con estadística y probabilidad. Es una metodología que conlleva analizar información. Pero en este tema se cuestiona la confianza de los datos. Podemos tener muchos datos, mucha información y podemos analizarla. Pero aquí es irnos un poquito más atrás, que nos hace pensar que la data es confiable. ¿Cuál es la fuente de la información? ¿Sí? Los datos fueron bien medidos, los datos fueron bien categorizados. Es algo que nos tenemos que preguntar, ¿sí? Cuando analizamos información, ¿sí? No es lo mismo que yo lea una noticia de una fuente confiable y esa misma noticia la lea de otra fuente, pues que no tiene mucha confianza, ¿sí? Entonces, aquí es un poquito esto, validar la fuente de la información, pero no la vamos a validar si la generó uno u otro instituto científico, universidad, empresa, ¿sí? Gobierno, etcétera. No, aquí es validarla con estadística, con información. Entonces, en este webinar
vamos a ver un poquito de los datos, ¿sí? Y el MCA que le llamamos, o el análisis del sistema de medición, para una variable continua, una variable que viene de una medición. Se los comento porque hay otra manera de validar esto con atributos, los famosos estudios de concordancia. Pero esto no será visto en el tema. Nosotros nos vamos a ver sobre una variable continua, una variable de medición, que dentro de su manera de obtener el dato, pues es medir una persona, un operador, un gauge, un equipo de medición. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros validemos la información? ¿Sí? Vean aquí a esta curva de la distribución de los datos como un proceso. Y los puntos verdes son los límites de especificación. Aquí tenemos una variable de medición, o sea, una variable continua, una variable que se mide. Piensen en la que ustedes quieran, un diámetro, un espesor, un área, un volumen. Esto hablando de una medida geométrica dimensional. Pero también pueden pensar en una variable funcional, una presión, un flujo, el tiempo, un tiempo de ciclo, un lead time, en una viscosidad, en una dureza de un material. Pues piensen en cualquier variable que se pueda medir. Ya esa variable es nuestra variable de salida, nuestra variable dependiente, la vamos a llamar Y, nuestra variable. Entonces nosotros queremos validar con el sistema de medición la variable de salida. ¿Qué riesgo podemos incurrir si nuestra medición no es confiable? Si hay mucho error en la medición. Bueno, supongamos que aquí yo tengo una parte real del proceso. Esta parte, que la voy a señalar acá, es una parte buena, porque está dentro de los límites de especificación. Le vamos a llamar una parte marginal buena. Digo que es marginal porque está muy pegado al límite inferior, pero aún así sigue siendo una pieza buena, porque está dentro de los límites. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un alto error en la medición? ¿Sí? Entonces, al no tener una buena precisión de la medición, puede ser que esta campana que ven aquí, que es la variación de las partes del proceso, es una campana o una curva diferente. Hagan de cuenta que si su medida real es esto, sin error de la medición, cuando hay un error de la medición, en lugar de ser así, es a la mejor así. Vean cómo está más abierta, más chaparra, quiere decir que tiene mayor desviación estándar. Y eso, obviamente, nos da una mayor amplitud respecto a una donde solo medimos las variaciones de las partes. Acá, las partes, y acá esta variación de la derecha son las partes más el error de la medición, que le vamos a llamar sigma del gauge. Entonces vean cómo son diferentes. ¿Eso qué puede ocasionar? Que una parte buena, marginal buena, ¿sí? Se convierta en marginal mala. O sea que esta parte, que deberíamos liberarla como buena, la estoy liberando por debajo del límite inferior. Le vamos a llamar un falso negativo. Falso negativo porque debió haber sido liberada de esta forma y fue liberada de esta forma. Falso negativo. Entonces estamos rechazando producto bueno. ¿Qué pasa con la parte que estamos acá, la que está a la derecha? La que está a la derecha es una parte marginal mala, porque está fuera del límite superior. Entonces, esta parte es mala. Marginal, pero es mala. Nuestro mismo error de la medición
no la puede convertir en una marginal buena. Falso. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque estoy mandando producto malo al cliente como si fuera bueno. Eso es algo que pudiera suceder si nuestro sistema de medición no es validado. La misma variación o el mismo error de la medición está provocando que en lugar de ver algo como esto, estoy viendo algo como esto. Y esta campana es diferente a la de acá, porque el error de la medición es muy alto. Entonces, podemos tener falsos positivos, podemos tener falsos negativos. Las dos cosas son malas en un sistema de medición. Entonces, pues obviamente para eso nosotros tenemos que medir a la variación, ¿sí? En función de dos conceptos importantes. La campana que yo dibujé a esto le vamos a llamar a la variación total, la varianza total. Esta varianza total se debe a dos conceptos, a la varianza del proceso y a eso le vamos a llamar la varianza de las partes. Entonces, fíjense bien, esta varianza total se descompone en dos. La varianza de las partes, que pudiera ser una variación de este tipo, más la varianza del error del sistema de medición, que le vamos a llamar R y R. Ahorita explicamos. Entonces, esta variación hay que sumarle otra variación y la suma de estas dos variaciones cuadráticas me van a dar la variación total, lo que vemos nosotros, esta campana. Entonces, ¿qué pasa si el error de la medición es muy alto? Nuestra variación real, ¿sí? No es parecida a la variación de las partes, la que normalmente medimos, la variación del proceso, ¿sí? Sino que toma una forma muy diferente. Y esa forma muy diferente es, en este caso, la variación del R y R. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que validar el error de la medición. Y se descompone en precisión y exactitud. Entonces, la palabra R y R viene de un estudio de repetibilidad más reproducibilidad. Y es un método usado para analizar un sistema de medición y determinar el error de la medición. La variación cuando se mide algo. En realidad, ¿qué queríamos de esta parte de la ecuación? Como es un error de la medición, yo quiero que tienda a cero. Si no tiende a cero y es muy grande, se va a sumar con la variación de la parte y me va a dar una variación total muy diferente a la variación en sí nada más del proceso. Entonces, cuando hablamos de la repetibilidad, este de gauge R es gauge de repetibilidad y reproducibilidad. La repetibilidad viene siendo la consistencia del operador. ¿Eso qué significa? Un operador mide una pieza, una variable, ustedes consideren, puede ser este largo, esta altura, este ancho, este espesor, ¿sí? Y cuando se considera que el operador mide la misma pieza varias veces con el mismo gauge. Una persona usa el mismo instrumento para medir la misma parte varias veces. Hay que ver qué tan consistente es la medición. Se le llama la consistencia del operador porque se cuestiona la repetibilidad para un solo operador midiendo la misma pieza con el mismo gauge. Luego tenemos el concepto de la reproducibilidad, que es la variación en el promedio de las mediciones obtenidas cuando dos o más operadores miden las mismas piezas con el mismo gauge.
Significa que en la reproducibilidad comparas el promedio de las mediciones entre operadores. Aquí se ve en el dibujo. Las mediciones del operador A contra el operador B y comparas este delta, este gap. Esa sería la reproducibilidad. Pueden ser 2 o más operadores. Lo que se aconseja es que sea 3. Pero bueno, eso ya depende del planteamiento del estudio. Entonces, aquí lo que vamos a medir en este caso es la precisión de la medición. La precisión de la medición viene de un concepto del R&R. Vean cómo aquí, al medir la precisión, en realidad, para medir la precisión, necesito hacer un estudio de R&R. Repetibilidad más reproducibilidad. ¿Sí? Entonces, ese concepto es el famoso R&R o el R&R. Si yo decidiera hacer un ejemplo, bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que necesito? Voy a abrir aquí un ejemplo en el software Minitab, donde nosotros tenemos una base de datos. Esa base de datos es un estudio de R&R. Se fijan, en el estudio del R&R tenemos una columna que es la columna de la muestra. Y en este estudio hay 10 muestras. Luego tenemos una columna de operadores. Aquí no se alcanza a ver hasta abajo, ahorita hago el scroll, pero hay 3 operadores. Luego, en la tercera columna, es la columna de la medición. En este caso, este valor de 3682 es la muestra 1 medida por el operador 1 la primera vez. Luego, si me voy a esta fila 11, es la misma muestra 1 medida por el mismo operador 1 medida de la segunda vez. Acuérdense que eso nos lleva al concepto de la repetibilidad. Si yo hago el scroll, veo que hay 90 datos, 90 filas y hay 3 operadores. Y luego yo veo que hay 10 muestras. ¿Eso qué significa? Que este estudio, ¿cómo se comprende? Bueno, hay 10 piezas. Y esas 10 piezas la miden 3 operadores. Vemos que hay 3 operadores. Y luego, esas 10 piezas son medidas, ¿sí? 3 veces por operador. O sea, el operador mide la misma pieza 3 veces. Eso nos da 90 lecturas. Eso significa que hay 3 operadores que miden 3 veces las mismas piezas, 9, y luego se miden 10 piezas. Entonces hay 90 lecturas en total. Significa que cuando vamos a un R&R debe ser perfectamente balanceado el estudio. Los mismos operadores tienen que medir las mismas piezas el mismo número de veces. Y con esto nosotros podemos hacer el estudio de la precisión. Significa qué tan precisos son los operadores en medir algo. En este caso hablamos de 10 muestras. Ahora, esas 10 muestras, pues es de una variable. Aquí tenemos la variable. Supongamos que esta variable es un flujo, o un tiempo ciclo, una viscosidad, una longitud, un diámetro. La variable que ustedes gusten y manden, ese es lo que estamos haciendo. Obviamente, para esto hay un método que no lo vamos a mencionar aquí porque forma parte ya del entrenamiento, pero no lleva un estándar, lleva un método, debe de seguir. Entonces, algunas preguntas importantes que nos deberíamos de cuestionar cuando los operadores miren esas piezas es si la selección de muestras fue adecuada,
si el gauge o el equipo de medición tuvo la resolución adecuada, las categorías distintivas, si fue aceptable la medición para aceptar o rechazar el producto, o sea, el R&R, cuando nos dan un 20% como tolerancia, si fue aceptable la medición para el proceso de control, si necesita ser mejorado, dónde debe ser mejorado, si el problema fueron los operadores o el gauge, o una combinación de ambos, ¿sí? Y obviamente también tenemos que hablar de un estudio de exactitud. Eso no se ve en este webinar, pero también es importante validar la exactitud. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de que, ¿sí? Aquí mido la precisión, de este lado mido la exactitud. Y eso se hace con un estudio de linealidad y vallas. Ahorita en este webinar solo voy a ver el entierro por los tiempos. Y bueno, el objetivo es que se vea la utilidad de esto. Entonces, si yo me voy al Minitab, aquí hay algo importante que es conocer las tolerancias. La tolerancia es de 35 a 40 de esa variable. Entonces, fíjense bien cómo aquí yo tengo la columna de la muestra, la columna del operador, la columna de la medición. Entonces, si yo hago el estudio de R&R en Minitab, me voy al menú Start, Quality Tools, y en Quality Tools le vamos a decir Studio Gauge, y aquí tenemos el estudio Gauge cruzado, el R&R cruzado. ¿Sí? El R&R cruzado quiere decir que todos los operadores, los 3 o los 2, miden las mismas piezas el mismo número de veces. ¿Sí? Entonces, el part number sería la columna de las muestras. Muestra. Operadores, operador. Y aquí donde dice el dato a medir, sería la columna que ellos midieron, la columna 3. Vean cómo Minitab por default me da el método ANOVA. Ahora, como esta variable lleva una tolerancia, entonces nosotros le necesitamos decir al Minitab dónde, en base a esa tolerancia, dónde están las piezas, para ver si bien tenemos el problema de la marginal buena y la marginal mala debido al error de la medición. ¿Sí? Entonces aquí nos tenemos que ir a opciones y poner la tolerancia. El ejercicio habla de una tolerancia 35-40. El lower es 35, el upper es 40. Le voy a decir que no despliegue la contribución y que me haga en gráficas separadas. Entonces aquí estoy metiendo la tolerancia. Obviamente aquí hay otras pantallas que se le explican obviamente en el curso. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y el Minitab obviamente me despliega mucha información donde la primera información que puedo ver es una tabla de ANOVA. Se me olvidaba comentarles que cuando Minitab hace el R&R por default se usa con el método ANOVA. El ANOVA es una prueba de hipótesis. Aquí me está dando la fuente de la variación total y aquí con este valor pi me da la significancia estadística. Aquí veo un p-value interesante donde me dice que las muestras son estadísticamente, ¿sí?, diferentes. O sea, es una hipótesis alterna. Vuelvo al punto. Todo esto se explica a detalle en el curso. Bueno, pero cuando ya nos vamos a evaluar el gauge, la evaluación del gauge, aquí tenemos, ¿sí?, una evaluación del gauge donde me dice que la variación total, ¿sí?, vamos a ver esto, ¿sí?, me dice donde la variación total como variación sin tolerancia es del 21.83 en un gauge R&R. Pero cuando hablamos de un R&R ya sobre la tolerancia es 51.56. Entonces vean cómo la variación total en una curva de distribución de datos, el área bajo la curva es el 100%. Vendría siendo esto. Y me dice que de esta variación total
que área bajo la curva 100%, el error debido a la medición de todo este 100% es 20,83. Y luego, cuando ya metemos tolerancias, 51. Ya, todavía peor, porque este valor es como study variation, variación total, y este es implicando la tolerancia. O sea, es como si nosotros ya pusiéramos, que es el caso de este estudio, tiene una tolerancia. Entonces, el dato real en realidad sería este, 51, como R o error de la medición. Además, decirle que este estudio pues está completamente rechazado, porque ustedes aquí donde nos dice cómo debería ser un R como tolerancia, debería estar por debajo del 10%. Obviamente esto es para la automotriz, la aeronáutica y otro tipo de industrias. Luego vamos a ver que en otras industrias metalmecánicas o bebidas, alimentos, habría que checar, depende de la variable, es suficiente con que esté este valor por debajo del 20. Pero si se fijan, nosotros tenemos 51, 56 y ya por encima del 30% es inaceptable. Error de un RIR del 51,5%. Inaceptable. Rechazado. Ahora, si se fijan, ese 51, 56 se descompone en dos, repetibilidad y reproducibilidad. Y la repetibilidad, que es la consistencia del operador, me da un RIR de casi un error de la consistencia, casi el 46%. Y en reproducibilidad me da 23%. Acuérdense que la reproducibilidad es la variación promedio entre operadores. ¿Sí? La variación promedio entre las mediciones de los operadores. Y la repetibilidad es la consistencia del operador. El operador mide la misma pieza varias veces. Mismo gauge, obviamente. Si se fijan, este 45 y este 23 no da 51. ¿Sí? Da como 64. ¿Sí? Pero ¿por qué no da la suma? Porque no es una suma lineal. Es una suma cuadrática, de acuerdo a lo que vemos aquí en la varianza. Quiere decir que si yo le saco la raíz cuadrada a este cálculo y elevo al cuadrado, bueno, el RR nada más, y elevo al cuadrado el RR, repetibilidad y reproducibilidad, le saco la raíz, me da este 51. Quiere decir que este es como un Pitágoras. 45,92 al cuadrado más 23,46 al cuadrado, hago esa sumatoria y le saco la raíz cuadrada. Y ese valor sería el RR. Entonces, supongamos que yo agarro un eje vertical en un triángulo rectángulo y la repetibilidad vale 45,92. Hago esto. Y luego la reproducibilidad vale 23,46. Hago esto. Entonces, si esta es la repetibilidad y el eje horizontal es la reproducibilidad, el Pitágoras sería el R y R total. 51, 56. Sería este valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el error total de la precisión se descompone en dos, repetibilidad más reproducibilidad. Y obviamente como este valor está arriba del 10 o 20%, pues obviamente está rechazado. Obviamente en el militar hay muchos cálculos y son muchos cálculos que hay que ver a detalle, como el sigma del gauge, la variación parte, la descomposición, el ANOVA, las categorías distintivas, los p-values, muchos cálculos que obviamente pues se van a ver, ¿sí? En el estudio a detalle. Luego también vamos a ver las gráficas para ver dónde falló el estudio. Fíjense bien.
fórmula. La fórmula que tanto hemos platicado, ¿sí? Aquí se encuentra. Vean cómo aquí está el R y R. Y el R y R se descompone en estos dos, repetibilidad y reproducibilidad. Y esta, que es la parte aparte, sería la del proceso, o sea, la variación del proceso. Recuerden que cuando ustedes grafican unos datos, puede aparecer una curva. Sea normal o no normal, eso no importa ahorita. En esta curva se debe a dos componentes, a la variación del proceso más el error de la medición. Estas dos variaciones te dan esta variación total, que viene siendo la fórmula que vimos aquí. ¿Sí? Entonces, obviamente, estas barras exceden por mucho lo esperado y hacen que esta campana, que se ve así, ya como variación total, acuérdense que esta campana es la variación total. Si tuviéramos un RIR cercano a 10% o menos del 10%, en realidad la campana se debería de ver, digo, estoy haciendo un dibujo esquemático, obviamente, en realidad la campana se debería ver y no como el azul. ¿Por qué se ve el azul más tapado y más amplia? Porque hay más variación. Y esa variación excesiva la está generando el sistema de medición. Obviamente, el R&R no puede ser cero, porque la medición es un proceso. Y todo proceso tiene variación. Ustedes no pueden hacer que esto sea cero. Pero sí es deseable que sea cercano a cero, abajo del 10%. O en otro tipo de industria o producto puede ser abajo del 20%. Hay algunas consideraciones. Pero no es lo mismo esta campana azul, que es como se debería ver con un R&R aceptable, a esta campana roja. Perdón, la azul con un inaceptable, que es del 50 y tantos por ciento, a un R&R con abajo del 20, serían las campanas azules. ¿Sí? Entonces, hay que cuestionar al sistema. ¿Sí? Obviamente el Minitab nos da gráficas para ver quién es el que se equivoca, el operador, en qué muestras se equivoca, tanto en repetibilidad como muestras problemas, las que tienen más variación, los operadores y la interacción operador-parte para ver el problema de la repetibilidad. Les repito, todos estos análisis se ven a detalle en el entrega. ¿Qué podemos concluir hasta ahorita? Pues que el sistema de medición está rechazado. ¿Y eso qué implica de que el sistema de medición esté rechazado? ¿Sí? Que las medidas que ustedes obtienen de su producto, ¿sí? No son confiables. ¿Sí? Tienen mucho error y eso va a implicar tener falsos negativos o falsos positivos, sobre todo en piezas máquinas. Entonces, con esto podemos decir que tu sistema de medición no es confiable. Tienes que ver. Igual, en el Greenbelt, pues también se ve el siguiente estudio, que es el de exactitud, que obviamente, pues eso, otro tipo de estudios, parte de la precisión, el estudio de linealidad y bias. Aquí en este webinar solo estamos viendo de entrada, la precisión es rechazada. ¿Cómo se vería la precisión rechazada en un proceso? Algo como esto, como el cuadro 1. Vean, tenemos un target de nuestra medición. Aquí el punto rojo es el valor verdadero de la pieza.
Pero cuando vemos que la pieza fue medida varias veces por varios operadores con el mismo gauge, vemos que la medición tiene mucha variación. Quiere decir que no hay precisión. Esto que vemos aquí en este dibujito vendría siendo un RIR muy malo como este, de 51. Y si yo lo mejorara abajo de 20 o abajo de 10, ya sería como en punto 2, donde estoy mejorando la precisión. Y luego ya veríamos el 3 y 4 que tiene que ver. Entonces, es bien importante validar nuestro sistema de medición porque de ahí parte un buen análisis de nuestros datos, de la fuente. Y la fuente es la precisión. Por eso, en metodologías como Six Sigma, ¿sí?, debemos de validar nuestro sistema de medición. También se ve esto en el Core Tools, cuando el MCA te ayuda a liberar las piezas. Recuerden, si tenemos un mal RIR, como en este caso, ¿sí?, es prácticamente lo mismo como no tener datos. Hay una frase en Six Sigma que dice que si tus datos son basura, tus conclusiones son basura. Porque estás haciendo análisis partiendo de un mal sistema de medición. Entonces, pues, si tus datos son basura, tus conclusiones son basura, aunque seas un buen analista. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, quiero invitar para que se integren a esta certificación Greenbelt, donde obviamente se ven estos temas y obviamente más, ¿sí? Ahí está la información, en la página de internet viene todo el temario de Solman, viene todo el temario acerca de los diferentes tópicos que se ven en la certificación. Uno de ellos es el sistema de medición, análisis de información, estadística descriptiva, probabilidad, pruebas de hipótesis, diseño de experimentos. Todo eso se ve en la certificación Greenbelt. Las sesiones son de 6:30 a 10 de la noche y aquí tenemos las fechas que cubre el evento. Aquí puedes tener más detalles. Los invito a que vean la página de Solma, donde viene este evento, y ahí pueden ver el temario, los horarios, los precios, los descuentos, etcétera, para que ustedes puedan inscribirse a este programa de certificación. Bueno, muy bien. Agradeciendo su presencia en este webinar, pues no me queda más que decirles que los esperamos en este programa de certificación. Muy